Hola, hola, Levitante, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta contigo en este podcast que nos ayuda a elevar nuestros niveles de conciencia. Y de hecho, el tema de hoy tiene que ver con este propósito del podcast, que es ¿qué significa el despertar de conciencia? ¿En qué consiste y hacia dónde nos lleva? Con qué situaciones nos encontramos con este despertar de conciencia? ¿Qué es lo que sucede con el despertar de conciencia? Te estaré platicando lo que me pasó a mí al vivirlo y lo que yo veo en mi consulta cuando mis pacientes empiezan en este despertar, que es prácticamente, yo les digo, como un milagro. Es algo hermosísimo de presenciar, el cual estoy agradecidísima de que me tengan la confianza de compartir esa experiencia con ellos. Bueno, levitantes, sin más por el momento, nos vamos al grano y comenzamos. Bienvenidos. ¿Qué significa despertar la conciencia? Ok, aquí les va así una forma súper fácil y práctica de explicar, porque aquí no nos vamos a andar con choros mareadores. Este podcast busca que los temas que son a veces complicados de comprender, los hagamos simples y los aterricemos, ¿va? Miren, el despertar de conciencia, como yo lo explico, es entender y comprender que hay una voz dentro de mí que no siempre me está diciendo la verdad y que aparte puedo controlar. Así es. Ya sea controlar lo que escucho, controlar cómo me habla, saber qué me dice, qué no me dice. Porque, levitantes, quiero decirles que las personas que no han despertado creen que esa voz es la verdad absoluta y que esa voz es su amo y señor. ¿Ok? Esta voz está relacionada con el término del ego, que luego les haré un capítulo acerca del ego. Pero bueno, cuando nosotros no hemos despertado, tomamos decisiones basadas en lo que a mí me dice esa voz. Y esa voz comúnmente se puede llevar a cabo o guiar por emociones no procesadas o no llevadas a la conciencia, como son el miedo, el enojo, la tristeza. Por ejemplo, el victimismo puede ser una forma de darnos cuenta cuando una persona está muy dormida, ¿ok? Y dormida me refiero a que no se ha dado cuenta que esa voz no tiene la verdad. Entonces, nuestro despertar de conciencias se llevará a cabo el día que yo me dé cuenta que mis pensamientos no son la verdad y que puedo ser mi propio observador, como si yo pudiera salirme de mi cuerpo y de esa voz, de mi mente, y poderme observar. De hecho, la meditación es lo que busca. Si ustedes han empezado a meditar o han escuchado meditaciones guiadas, lo que busca es conectar con tu cuerpo y luego ser tu propio observador. Esto hace que nosotros nos conectemos con el aquí y el ahora y luego te eleva a salirte como de tu ser para poderte observar y observar tus pensamientos. Para eso es la meditación, ¿ok? La meditación nos ayuda a despertar nuestra conciencia. Ahora, ¿para qué sirve despertar nuestra conciencia? ¿En qué nos va a ayudar nuestro despertar de conciencia? Bueno, pues nos va a ayudar a responsabilizarnos de nosotros y de nosotras mismas, levitante. Así es. El hecho de que yo despierte me da a mí la fuerza, las herramientas, las formas para yo hacerme cargo de mi vida y dejar de culpar o poner la atención en lo de afuera, ¿ok? Miren, vivíamos en una época en donde casi todo lo que nosotros creíamos que nos iba a ayudar a estar bien provenía de afuera. O sea, antes nos vivíamos creyendo que lo de afuera nos iba a llenar o que los de afuera nos iba a hacer felices o que si yo cambiaba a las personas yo iba a estar bien. Entonces todo el poder y la atención la ponía afuera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque adivinen quién me decía, la vocecita interna que yo creía que era la voz, que como les digo, el ego se mueve mucho así. El ego busca que tú te enfoques afuera y te vayas del presente, te vayas a los futuros o te vayas al pasado. Miren, ahorita así de rapidito les explico más o menos cómo pueden entender al ego. El ego es como en las caricaturas. ¿Se acuerdan ustedes cuando había como Tribilín o ciertos personajes en donde había, o Goofy, que había un angelito y un diablito? Ok, imagínense que el diablito es el ego, ¿va? Ese que solo está hablando y está diciendo y está así bien duro y dale con temas, ¿ok? Y casi siempre les digo, estos temas tienen que ver con afuera y pasado o futuro.
¿va? Entonces, el despertar de conciencia me hace entender que yo tengo control sobre esa voz y entonces puedo conectar con lo de adentro, ¿ok? Con lo que a mí me pasa dentro, con lo que yo siento dentro. Y empiezo a comprender que lo de afuera es una proyección de cómo yo estoy dentro. Un poquito lo que me choca, me checa, más no es tan literal, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo a un jefe que me cae bien gordo y no lo soporto y ando diciendo, oye, es que ya voy a cambiar de jefe porque me cae bien gordo y ya no lo aguanto y me cambio de trabajo, pero al rato me encuentro otro jefe igual y, ay, no, qué mala suerte tengo, es que me tocan bien mal los jefes. Así me dicen a veces en consulta y yo les digo, a ver, no son los jefes. Estos jefes te están tratando de decir algo que tú tienes que trabajar dentro de ti, ¿ok? Pero si yo no he tenido un despertar de conciencia, probablemente este concepto que yo digo acerca de los jefes te vienen a mostrar algo, no lo van a entender, ¿ok? Ahora, ¿cuándo suceden los despertares de conciencia? Miren, cuando asisten a mi consulta, puede que aún no han despertado y durante las sesiones, durante el proceso terapéutico, despiertan, ¿ok? Otras veces yo tengo pacientes que ya vienen despiertos y empezamos a trabajar desde la situación en donde ellos vienen y me dicen, a ver, Aida, me está pasando esto y esto y esto y entonces quiero entender cómo lo tengo que trabajar dentro. Esas son personas que ya están conscientes de que adentro es donde se tiene que accionar y no les hacen caso a lo que la voz le dice. Los pacientes que vienen con, digamos, aún no despertar de conciencia, vienen en una queja y vienen a casi decirme cómo le hacen para que la otra persona cambie o para que la situación de afuera cambie. Y toda su energía está puesta en las variables externas. Entonces, durante las sesiones, paso a paso, yo los invito a moverse, a revisar hacia adentro lo que me está proyectando esta información. Al principio hay algunos pacientes que no les suena y me dicen qué raro está esto, pero bueno, conforme les voy dando información y ciertas tareas que les ayudan a este despertar, con mucha prudencia, cada quien va despertando al nivel que va pudiendo, van integrando la información y van siendo más conscientes de esa voz que les dice todo lo que les dice y más responsables de hacerse cargo de lo que les sucede dentro referente a lo que están viendo afuera. ¿Ok? Bueno. Y aquí quiero entrar en un punto importantísimo, levitantes, porque es bien importante, sobre todo porque ahorita hay un gran despertar de conciencia a nivel masivo. Se dio mucho a partir del COVID y gracias a la tecnología y a la conexión. Es bien importante entender que hay que ser muy respetuosos con los despertares de conciencia de cada persona, ¿ok? Es un tema súper personal y es una situación de tiempo súper personal. Y alerta, levitante, y quiero que de verdad lo comprendan. A veces querer hacer que la otra persona despierte e insistir e interferir en el proceso de despertar de conciencia de la otra persona sin que la otra persona te pida la ayuda, puede resultar peor de lo que ustedes creen. Porque eso de hecho pudiera ocasionar que no despertaran o crear una reacción de protección y atrasar ese despertar. Es bien importante entender esto porque hay algo que pasa cuando uno despierta, es como que si te das cuenta de toda esta información tan chida y tan especial y es como un refresh, porque hay otro despertar que es el espiritual, que ese sí tiene la noche más oscura y es un poquito más fuerte que en otro capítulo les platicaré. Pero en el despertar de conciencia hay como mucha emoción, sobre todo al principio, porque descubres todo este nuevo mundo. Escuchas podcasts y lees libros. Cuando uno tiene un despertar de conciencia, consume muchísima información acerca de lo que significa y de cómo es y de todo lo nuevo que estás descubriendo acerca del despertar, acerca de cómo yo me voy a hacer cargo de toda esta información, de todo lo que yo puedo mover dentro de mí, porque al final el despertar de conciencia conlleva un gran poder. Es, de hecho, darte cuenta de que tú tienes el poder. Es darte cuenta que eres el protagonista de tu vida, ¿ok? Normalmente después del despertar de conciencia viene el despertar espiritual, que ahí sí, híjoles, nos pega un poquito más porque hay temas más como, híjoles, pues se pone más difícil quizás, o te sientes que andabas como ya por muy buen camino y vienen crisis y vienen, pero eso se los platico en otro episodio, el siguiente, ¿va? Para que estén atentos.
El despertar de conciencia es más como la parte mental, como el darte cuenta de la información que existe, ser tu observador. Es que es padrísimo entender que los pensamientos, por más negativos que nos lleguen, que el hecho de yo poder elegir no hacerles caso es hermoso. También el entender que yo tengo el control de cómo me hablo, ¿no? Porque la voz interna tiene que ver muchísimo de cómo yo viví mi infancia y de cómo me hablaron mis papás o los tutores con los que yo crecí. Cuando yo no he despertado la conciencia, comúnmente esa voz me va a hablar como me hablaron cuando era pequeño. Y si yo no tuve tutores tan buena onda o un papá o una mamá tan buena onda, pues probablemente me hable muy feo. Esa voz se dirige hacia mí muy feo, quizás denigrándome, regañándome, exigiéndome un perfeccionismo o castigándome, autoflagelándome, etcétera, etcétera. Y toda mi vida adulta, hasta que no he tenido el despertar de conciencia, me hablo así. Cuando yo entiendo que esa voz depende de mí y que si yo me quiero dar un mensaje, puedo elegir cómo, también es como un alivio tremendamente, ¿ok? Ahora sí te digo que si tú ya tuviste un despertar de conciencia y aún así te sigues hablando gacho o feo y te estás dando cuenta y no lo puedes cambiar, probablemente necesites ir a terapia o tomar algún curso acerca del niño o la niña interna para que puedas como que sanar esos traumas o esta energía que se quedó grabada en la psique que hace que se repita continuamente esas formas, ¿ok? ¿Por qué es necesario a veces ir? Porque la realidad levitante es que a veces no podemos nosotros solos, necesitamos a un experto o experta externo que nos ayude a poder ver la información y movernos a espacios diferentes a lo que es mi percepción, ¿ok? Y si yo aparte pago, le echo más ganas, porque el hecho de que haya un pago o una inversión es importantísimo para que yo haga o no la información, porque a veces hay mucha resistencia. Y quiero compartirles, levitante, yo al principio no quería ir a terapia porque según yo, siendo psicóloga, yo iba a poder autoterapiarme y no sé qué y no sé cuánto, hasta que ya hubo un momento en que ya no pude y esa vocecita y mi ego diciéndome todo lo que me decía y yo creyéndole todo, me hizo caer en una situación muy, muy desequilibrante y fue cuando ya decidí ir a terapia porque vi que lo que yo estaba aplicando ya no me funcionaba. Quizás me funcionó en un tiempo, pero me dejó de funcionar. Y entonces al yo ir a terapia, me di cuenta de esta información acerca de, a ver, ¿cómo? O sea, no me lo tengo que tomar personal. A ver, ¿cómo? Yo no es mi chamba cambiar a la gente, porque pues uno se vive así antes, ¿no? Y entonces, pues, cuando ya tuve ese despertar, yo dije, wow, entonces toda esta información interna yo la puedo mover y bla, bla. Y fue padrísimo. La realidad es que a veces, cuando se complica, sí ayuda mucho ir con alguien externo a que nos permita y nos invite a ver la misma situación, experiencia, dinámica, desde otros panoramas y otra percepción, ¿ok? Porque a veces solo con la nuestra no basta. Bueno, levitante. Ahora, vamos entendiendo cómo podemos, digamos que avanzar en este despertar espiritual. O sea, imaginemos que ustedes ya lo tuvieron, ¿ok? O ya están en ello. O quizás están como que empezando, pero no saben muy bien qué hacer o no saben muy bien cómo moverse, pues aquí yo les quiero compartir algunos tips o experiencias o situaciones que los pueden ayudar en este despertar de conciencia. Uno de los tips que ya se los mencioné, pero que hay que seguir haciendo es meditar, ¿ok? Ahora, a mí no me importa si ustedes meditan 1 minuto al día, 5 minutos al día, 20 minutos al día, 1 hora, ¿ok? Aquí no hay formas correctas. Aquí es la que a ustedes les funcione. ¿Ok? Entendiendo que pueden ser quizás unos más principiantes y necesiten tener meditaciones guiadas, que pues se pueden meter a YouTube, buscar meditación guiada para tener un buen día en la mañana. Y escuchan esa, ¿ok? Aquí lo importante es que por medio de la meditación yo puedo seguir ejercitando la capacidad de vivirme en el presente, de conectar con mi cuerpo y de poder ser mi propio observador, de entender que yo puedo dejar pasar los pensamientos. Ojo, no se trata de no pensar, ¿ok? Eso es imposible. O sea, bueno, yo creo que ya alguien así como súper avanzado, como tibetano, monjes tibetanos acá que se dedican a meditar, que son meditólogos profesionales. Bueno, levitante, pues ellos sí, quizás ya lo logran, ellos más, no lo sé. Pero nosotros que somos unos terrenales que estamos empezando con estos temas, la realidad es que no vamos a poder lograr no pensar.
Meditar nos ayuda a entender que yo puedo ser el observador de mis pensamientos y que estos pensamientos no me controlan. Paréntesis importante, levitante, que quiero que quede claro. Las emociones no se controlan, ¿ok? Esas se sienten. Los pensamientos son los que sí se controlan, ¿ok? Ojo, no busquemos controlar las emociones. Las emociones se sienten y se atraviesan. Los pensamientos sí se pueden controlar, ¿ok? Entonces, meditar es una herramienta, es una actividad que nos ayuda a continuar en este despertar de conciencia de una forma óptima, porque nos conecta, como les digo, con nuestro cuerpo y nos ayuda a ser nuestro propio observador. Al yo poder ya entender que mis pensamientos no me dominen y que la información que realmente importa está dentro, ya que desperté mi conciencia, es una gran oportunidad para empezar a sanar los traumas de la infancia, ¿ok? O las heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿va? O sea, ya hay que entenderlo. Nos toca a nosotros. Hay un capítulo en donde hablo de las heridas de infancia y les explico qué puntos necesitamos para poder empezar o estar más conscientes acerca de cómo sanar nuestra infancia. Échenle un vistazo si no lo han escuchado, está padrísimo. Pero el hecho de que cuando yo ya despierto mi conciencia, o sea, ahora sí que no hay pretextos. No hay pretexto. Yo ya no puedo seguir echándole la culpa a mis papás, no puedo seguir echándole la culpa a lo que me pasó y a las situaciones. Necesitamos entender que la infancia es nuestro lienzo para el alma, para que en mi vida adulta yo pinte. ¿Ok? O sea, yo necesito entender que todo lo que me sucedió en la infancia, mi alma lo requiere para mi propia sanación. Que mientras yo no tenga mi despertar, yo voy a vivir creyendo que necesito que lo de afuera componga lo que viví. Que mis papás me ofrezcan disculpas, que llegue el gobierno y me apapache, o que una tía, o que llegue mi esposo o mi esposa y me sanen y me hagan sentir bien. No. Despertar de conciencia es entender que esa responsabilidad de sanarme es total y absolutamente mía, ¿ok? ¿Cómo podemos empezar a sanar estas heridas o cómo podemos empezar a hacernos cargo de las situaciones de los traumas en la infancia? Bueno, miren, pueden ir a terapia, hay cursos, hay libros, las 5 heridas de la infancia, o sea, hay información lindísima, lindísima que ustedes pueden encontrar gratuitamente o pues ya si quieren invertir en esto porque ya andan con todo, pues ahora sí que ir a terapia 1 a 1 pues es una de las mejores. Yo próximamente en esta semana voy a lanzar un programa Sanando tu Infancia, por si le quieren echar un vistazo a mi página web aidalevi.com, en donde estaré dando el programa 1 a 1 a un nivel, personalizado, solo no va a ser grupal en estos momentos, a cierto número de personas al mes, para enfocarnos solamente en sanar la infancia. O sea, les digo que es como una capacitación para que ustedes se conviertan en ese adulto o adulta que sus niños necesitaron cuando eran niños, ¿ok? Bueno, por eso ya es como un anuncio por si lo quieren checar en estas próximas semanas o en Instagram también estaré subiendo información importante acerca de ello, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más hacer para que nosotros sigamos desarrollando este despertar de conciencia? Al yo darme cuenta de que mi vida depende de mí y que yo tengo el poder, pues es necesario empezar a poner manos a la obra en las diferentes áreas que tienen que ver con mi propia vida, ¿no? Por ponerte unos ejemplos, mi cuerpo, ¿ok? Normalmente cuando yo tengo un despertar de conciencia, empiezo a comer más saludable, empiezo a hacer ejercicio porque empiezo a ser más consciente que el bienestar de mi cuerpo depende de mí y que yo tengo el poder de hacer algo, ¿ok? Empezamos a hacer ciertos filtros, ¿no? Empiezo quizás a dejar de ver o escuchar cierta música que yo sé que energéticamente o vibracionalmente no me aporta porque ya soy consciente. Y no porque me crea mucho, ¿eh? Mucha gente, cuando ustedes tengan su despertar de conciencia, habrá gente que les diga, ay, se les subió o se cree muy espiritual o qué onda con... O sea, la gente que no ha despertado los va a juzgar, ¿ok? Levitante y ni modo, o sea, no se lo tomen personal, así es. Y hay que respetar los procesos de cada quien. Pero cuando nosotros estamos en este proceso, pues sí tenemos que hacernos cargo. Empezamos a filtrar también ciertas personas, quizás nos damos cuenta que hay situaciones o experiencias con personas que fuera de sumarnos nos están restando, con personas muy tóxicas, muy negativas, que siguen como muy atrapados en sus propios pensamientos y que sabemos que al final pues eso ya no nos suma y con mucho respeto nos alejamos. Y les digo respeto porque en algún momento nosotros estuvimos ahí.
En algún momento, por eso eran nuestros amigos o por eso eran nuestros conocidos, porque en algún momento vibrábamos en esos niveles de conciencia. Y estuvo bien, no hay que juzgarlos ni hay que verlos menos ni nada. Al mismo tiempo, si ya no me suma, me está restando esa información a nivel vibracional, es bueno hacer un cierre de estas relaciones que pueden llegar a ser tóxicas. Empezamos a tener más orden alrededor, ¿no? Quizás si yo no tenía rutinas o si yo no tenía ordenado mi cuarto, mi closet, como que en este nivel de conciencia nuevo en el cual yo me doy cuenta que soy responsable de mi alrededor y que tengo digamos que la fuerza interna para poder poner orden, pues empiezo a poner orden. Cuando nosotros estamos despertando la conciencia también empezamos a darnos cuenta más acerca de nuestro autosabotaje, ¿no? Ya si lo saben manejar o no, pues ya es otro tema, ya tendrá que ver con qué información ustedes necesiten trabajar o sanar dentro, pero ya al menos somos conscientes de este autosabotaje. O sea, pacientes aquí llegan y me dicen, Aida, es que me doy cuenta que me autosaboteo muchísimo en temas laborales y profesionales. Y entonces yo les digo, ¿y por qué? Pues no saben por qué. Solo saben que se están autosaboteando. Ok, eso ya es un primer nivel de conciencia muy bueno. Es porque ya despertaron, porque ya se dieron cuenta que ellos mismos se lo están haciendo. Aunque pareciera que lo de afuera me lo hace. Ya la vocecita no me dice, ay, no, es que el jefe no te dio la promoción porque te odia. No, ya digo, ¿por qué me estaré bloqueando la promoción? Aunque el jefe no me lo haya dado. ¿Sí me explico? ¿Por qué a nivel consciente o inconsciente estaré moviéndome en zonas en donde yo no me puedo lograr promover? ¿Sí? Ahí ya me estoy haciendo responsable y quiero revisar. Y la pregunta es abierta hacia adentro. De qué necesito revisar dentro de mí que estoy haciendo que no se den las promociones. ¿Ok? Entonces, pues eso también es bellísimo porque a la mera hora de yo poderme dar cuenta de mi autosabotaje es cuando realmente ya puedo hacer algo. ¿Ok? Bueno. Hay también en este despertar de conciencia, como les decía, muchísima inquietud acerca de la información. Y la neta les quiero platicar, levitante, algo que sucede. Llega un momento en que uno se satura. O sea, se leyó tanto, se escuchó tanto podcast, se revisaron tantos libros, se fueron... sí, bueno, ahorita les digo lo de las terapias, pero bueno, es que ya a veces hasta nuestro software se saturó. ¿Ok? Y está bien, ni se me agüiten, ni sientan que es un retroceso, ni sientan que van mal, ¿ok? Es natural, porque digamos que se sobrellenó en esos momentos de información y hay momentos también de descansar y de entender cómo van a aplicar esa información, ¿ok? Porque de nada me sirve yo saber mucho si no lo sé aplicar. Entonces, si por algo se encuentran en esta etapa de su despertar de conciencia en donde ya se sobresaturaron de información y ya no quieren saber nada de información, descansen un ratito. Y ahora lo que sigue más adelante es enfocarse en qué van a hacer con esa información. ¿Sale? Otro tema también que sucede con el despertar de conciencia que es muy chistoso es empezamos a experimentar muchísimas terapias. ¿Ok? Y empezamos a ir a psicología y que a Reiki y que a constelaciones familiares y que a barras y que a bla, bla, bla. Que por cierto, en otro capítulo les voy a platicar de mis experiencias con las terapias holísticas, con las diferentes terapias de sanación, incluyendo la la psicológica, también les voy a hacer un capítulo de eso. Pero cuando estamos en este despertar, bueno, indagamos en todo. Y es muy bueno que lo hagamos siempre y cuando seamos muy responsables de con quién vamos, ¿va? Miren, un gran filtro, la verdad, así como de tip, y es un tip a nivel personal, si lo quieren tomar, quien lo quiera tomar lo toma, quien no lo quiera tomar déjenlo pasar, por favor, porque ya estamos más despiertos los que estamos oyendo, al menos eso es lo que creo. Lo que no les resuene, déjenlo ir. Tienen la elección. Si van a ir a alguna terapia, sobre todo si es energética, como tip de filtro, no vayan a alguien que trabaje de noche, ¿va? Tarotista, bla, bla, bla. O sea, de preferencia, si trabajan de noche, yo les invitaría a que no lo hagan. Al final, ustedes deciden. Están en su libre albedrío. Es un tip que yo les comparto a ustedes hoy, levitantes, y a mis pacientes cuando vienen y andan curiosos con esas terapias. ¿Sale? Bueno, es muy natural que nosotros estemos investigando todo esto porque, les digo, es que es mágico cuando uno se empieza a dar cuenta de toda esta información. Es como volver a renacer, es como volver a nacer, porque el hecho de entender que existe esta información que me da herramientas y que me da la fuerza y el poder para yo hacer la autosanación, pues es que es bellísimo, que a veces nos vamos a alterar, nos vamos a atorar, ¿ok? O sea, es natural, es parte de la vida humana, ¿va? Es importantísimo amarse en este proceso y ser súper, súper amables con ustedes mismos, porque el hecho también de darnos cuenta de cómo nos hemos hablado, de cómo nos habíamos vivido, puede hacernos sentir mal con nosotros mismos y creer
que este despertar lo pudimos haber hecho antes, o entrar en estas energías de autorreprocharnos de por qué no me puse las pilas antes, o por qué si estaba así no hice nada, etcétera. Levitante, el proceso de cada persona es bien especial y hay que ser muy amorosos con nosotros mismos. Y de hecho, este camino va iniciando. Cuando nosotros tenemos este despertar de conciencia es el inicio. Y en este inicio hay que tratarnos con amor, hay que aprovechar estos niveles de conciencia para entrar en una autorreflexión, en un autoconocimiento, en una actualización positiva de mis rutinas, de mis formas, de mis actividades, etcétera, etcétera. Es responsabilizarme de mi vida con amor y no con reproche ni autoexigencia. Porque de todos modos, ¿qué creen, levitantes? No nos salvamos del ego, ¿eh? El ego encuentra una forma de como mutarse, porque perdió poder de la otra forma. O sea, cuando nosotros estábamos dormidos, pues dominaba al 100, ¿ok? Pero el ego es este chip que nosotros traemos para que se ponga bien bueno el juego de la vida. Entonces el ego tiene que encontrar otra forma de manipularnos y de hacernos como... pues volver a tener fuerza, ¿ok? Y entonces viene el ego espiritual y viene diferentes formas de manifestarse el ego, ¿ok? Digamos que se disfraza más, viene como con miedos, autosabotajes, etcétera, etcétera. Pero eso ya es otro cuento. Pero, o sea, ni siquiera se le suba de que ya se terminó, mataron a su ego. O sea, la neta ni se puede matar al ego. El ego siempre va a estar. Lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes del ego. Y cada que mute, yo me voy a seguir haciendo. Bueno, pero les digo que ese es otro capítulo. Luego yo ya me emociono y les quiero poner todo en uno y no se puede. Bueno, levitantes, un poquito acerca del despertar de conciencia. Si están escuchando este podcast, me imagino que están en este proceso que es bellísimo. También da miedo, también a veces frustra. Prepárense porque el camino se pone turbulento a ratos y luego bien chido y luego uno dice, ya no quiero ser tu mejor guerrera, adiós. Pero bueno, así es la vida y también hay que aprender a tomarla y avanzar, porque pues para eso venimos y por eso somos almas y se nos dio el permiso de venir y no es nada de que yo no vine, a mí me trajeron, yo no vine, no. Cada alma vino y créanme que encarnar no es tan fácil. Entonces hay que ponernos las pilas, ¿va? En este despertar de autoconciencia también viene muchísimo el tema de que nos queremos exigir sanar todo, porque como que ya nos dimos cuenta y órale, ahora sí, sanamos todo y andamos como bien hoy, ¿no? Como súper sangrones con nosotros mismos y creyendo que si tenemos ciertas emociones en una situación, ya tengo un retroceso y porque si yo ya había sanado esta herida, ¿por qué se me está presentando otra vez? Y no, bueno, a veces venimos con unos niveles de autoexigencia, consulta, que ¿qué les digo, levitantes? A ver, no, a esta vida venimos sí a sanar, a cumplir ciertos propósitos que el alma se puso, pero también venimos a ser felices y aprender a disfrutar, estar en el presente, entender el manejo de energía, cuidar nuestra energía. Y el despertar de conciencias es esta iniciación de entender que podemos llevar a cabo eso. Pero también se trata de disfrutar, también se trata de ver la naturaleza, de viajar, de conectar con otras personas, porque les digo, es una alerta a veces en el despertar de conciencia. Nos empezamos a querer exigir muchísimo, llevar nuestra vida con una perfección que ni existe. Así que déjense de eso, levitantes, ¿ok? Entonces, levitantes, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Les agradezco muchísimo su espacio y su tiempo para escuchar este podcast, el que les comparto con muchísimo cariño, y nos vemos en los siguientes episodios.